¿Por qué tengo que confesarme con un cura si son peores pecadores que yo o iguales? ¿Por qué tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo? Exactamente, ahí es donde podemos admirar el amor misericordioso de Dios. Ahí es donde Dios se la vacila. Que Él es tan misericordioso que Él puede, a través de un hombre pecador igual que nosotros, darnos el perdón. Darnos el perdón. Hola. Bienvenidos. El tema de hoy es: ¿pueden los hombres, o más bien pueden los sacerdotes, perdonar o absolver los pecados a otro hombre? Veamos qué dice la palabra de Dios sobre este tema tan controversial. Lo primero es que tenemos que tener mucho cuidado que aunque entre Juan 20:23 y Mateo 16:19 y Mateo 18:18 existen ciertas afinidades, no podemos tomar o brincar a la conclusión de que Juan 20:23 significa o implica lo mismo. Mateo tiene su propio contexto. El concepto de atar y desatar se enseña en la Biblia en Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En este versículo, Jesús está hablando directamente al apóstol Pedro e indirectamente a los otros apóstoles. Las palabras de Jesús significan que Pedro tendría el derecho de entrar en el reino por sí mismo, no. ¿Tendría ahí autoridad general? No. Eso simboliza por la posesión de las llaves y la predicación del Evangelio, que sería el medio por el cual abriría el reino de los cielos a todos los creyentes y lo cerraría contra los incrédulos. El libro de Hechos nos muestra este proceso en acción. Por medio de su sermón en el día de Pentecostés, Hechos 2, 14-40, Pedro abrió la puerta del reino por primera vez. La expresión atar y desatar era común en la fraseología legal judía, significando declarar algo como prohibido o declararlo permitido. Pedro y los otros discípulos debían continuar la obra de Cristo en la tierra, predicando el Evangelio y declarando la voluntad de Dios para el hombre, y ellos estaban dotados con la misma autoridad que él poseía. En Mateo 18:18. También hay una clara referencia al atar y desatar en el contexto de la disciplina de la Iglesia. Los apóstoles no usurpaban el señorío y la autoridad de Cristo sobre los creyentes individualmente y su destino eterno, pero sí ejercían la autoridad de la disciplina y, de ser necesario, excomulgar a los miembros desobedientes de la Iglesia. No es que a los apóstoles se les dio el privilegio de cambiar la forma de pensar de Dios. Como si todo lo que decidieran en la tierra se duplicara en el cielo, más bien, se les exhortó a que, a medida que avanzaban en sus deberes apostólicos, cumplieran el plan de Dios en el cielo. Cuando los apóstoles ataban algo, o lo prohibieron en la tierra, estaban llevando a cabo la voluntad de Dios en ese asunto. Cuando desataban algo, o lo permitían en la tierra, también estaban cumpliendo el plan eterno de Dios. En ambos versos de Mateo 16:19 y 18:18. Jesús enseñó que los apóstoles tenían una tarea especial en la tierra. Sus palabras de autoridad, como se registra en las epístolas del Nuevo Testamento, reflejan la voluntad de Dios para la Iglesia. Cuando Pablo declaró un anatema sobre aquellos que pervierten el Evangelio, entonces sabemos que el anatema ya fue declarado en el cielo, ver Gálatas 1, 8-9. Juan 20:23 es simplemente el resultado de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio trae el perdón de pecados a aquellos que se arrepienten y creen, o dejen sus pecados a aquellos que no responden o creen al Evangelio. El contexto nos dice que este verso está conectado con la recepción del Espíritu. Es decir, el don del Espíritu Santo, dado a la Iglesia como cuerpo, corporativamente. Está conectado con el remitir y retener pecados. Eso significa que los apóstoles son comisionados y enviados al mundo a predicar el Evangelio, y por tanto la manera en que los discípulos perdonan los pecados o retienen los pecados es por medio de la predicación de la palabra. Se trata de la predicación de las buenas nuevas y de declarar los efectos de creer, perdón de pecados, y los efectos, consecuencias, de no creer,
no hay perdón de pecados. También tenemos que fijarnos en el tiempo de los verbos, serán perdonados, no les serán perdonados. Estos verbos son pasivos perfectos con voz pasiva, lo cual implica que solo Dios actúa y perdona pecados y los discípulos simplemente declaran lo que Dios hace. Solo Dios perdona pecados. Tú me ofendes, yo te puedo perdonar tu ofensa, pero tu ofensa queda presente frente a Dios y a Él tienes que pedirle perdón. Cada pecado, cada transgresión se le hace a Dios. Es decir, lo que Cristo quiso decir lo podemos ver de esta manera: aquellos que se arrepientan y crean el Evangelio serán y son perdonados. Pero los que no acepten el Evangelio y no se arrepientan no serán perdonados. No actuamos solos o desconectados de Dios. Nosotros no tenemos la facultad de perdonar pecados. No tenemos la facultad de retenerlos. No tenemos ningún poder especial, ni ningún don ni habilidad, ni mucho menos puesto o posición que nos conceda el perdonar los pecados de otros. El pecado es una ofensa al carácter santo de Dios, su ira, y a su ley, lo cual nos hace criminales y violadores de su pacto. Nosotros no contamos con la autoridad para otorgar el perdón de pecados que repara esta relación rota entre Dios y el hombre. Hablamos movidos por el Espíritu Santo para predicar a Cristo, el que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, sobre el cual fue descargada la ira de Dios y cumplió toda ley como nuestro sustituto. Así que, hermanitos católicos, tengan cuidado, escudriñen las Escrituras a fondo y saquen la conclusión ustedes mismos. Si los fariseos querían apedrear a Jesús porque le perdonó los pecados a un hombre y le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios a ti mismo. Esto sin saber que hablan con el mismo Dios. También le dijeron los judíos: solo Dios puede perdonar los pecados, Marcos 2,7. Pero si Cristo delega ese poder a sus apóstoles, entonces sí tienen ese poder. Los judíos decían: solo Dios, Jesucristo no. Tenían razón en afirmar que un hombre no tiene poder, pero ignoraban que Jesucristo había recibido de su Padre todo poder. En conclusión, practicar esa doctrina o esa enseñanza y mostrarla como una enseñanza bíblica a los hombres es una blasfemia y una herejía terrible. Porque eso pone al hombre en el lugar que Dios solo puso a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es que un hombre pecador puede perdonarle sus pecados a otro hombre pecador si quien se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario para así poner fin a nuestra transgresión y a través de su sacrificio otorgarnos el perdón de nuestros pecados? Jesucristo es el único con ese poder. No se dejen engañar tan fácilmente, escudriñen pidiéndole a Dios que sea Él enseñándole todo lo que Él dijo cuando estuvo con nosotros en la tierra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hasta aquí el video de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.